Buenas noches. Este es el programa 110 de Corrientes, antes y ahora. Programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4, Cabletel, Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se reitera miércoles luego del informativo de este canal y luego se lo carga en YouTube. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos, otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres, productos de la tierra correntina, las empresas, grandes y pequeñas, que empujaron la rueda del progreso. Son ellos, no otros, los protagonistas de Corrientes, antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Agradecimiento a Griselda Montiel, a Omar Tunino Lugo, Romina Lugo y José María Calderón. También a los anunciantes que hacen posible que podamos emitir este programa y también a las personas que nos llaman, nos contactan para expresarnos su parecer sobre el programa e incluso darnos datos y que agregamos a las historias que contamos acá. Me voy a referir ahora al molino. Los molinos eran muy escasos antes en los campos, ya que las perforaciones eran muy dificultosas. Se hacían con máquinas a percusión, creo que se llaman, que tenían trépanos, se iba golpeando y eso que golpeaban, y siempre se encontraban con piedra. Este es un terreno, donde hay mucha piedra abajo. La piedra mora se explota para hacer caminos y demás. Hay varias canteras acá en nuestra zona y seguramente en otras también. Bueno, entonces se iban golpeando hasta ir perforando, pero esto tardaba mucho, era muy lento. Para los percutores que se utilizaban entonces, las mechas, decían que tenían las puntas de un material muy duro y las llevaban, cuando se desafilaban, las llevaban al pueblo. El material que decían que tenían en la punta era de diamantes. Yo veía esas mechas, pero no me daba cuenta que pudiera tener algo así. Pero bueno, los llevaban al pueblo, a la ciudad, que eran muy pesadas, y las afilaban. ¿Cómo las afilaban? No sé. El tema, entonces, reitero, era muy dificultoso esto de perforar. Además, el agua permanente, se calculaba que estaba entre 50, 60 y hasta 70 metros. Una vez que se obtenía el agua, había que largar los caños y entonces el molino, ahí como se ve, al dar vuelta, accionaban los elementos necesarios para ir sacando el agua. Cuando tenía buen viento, el molino sacaba un buen chorro de agua, que era un agua cristalina, un agua dulce, muy buena para los animales y también obviamente para los humanos, que en esos grandes campos no había lugar donde tomar agua, solamente en los arroyos. Lo expliqué en varias oportunidades. Se iban en los arroyos, nos íbamos con los caballos, donde el caballo buscaba de tomar agua. Ahí era el agua, que no era un agua límpida,
pero bueno, por lo menos era menos sucia y ahí podíamos tomar algo de agua. También llevábamos una escaramayola, porque los campos, reitero, muy grandes, campos difícil de transitar, por ejemplo los malezales y demás. Y bueno, y cuando se llegaba a un molino, ahí es donde se cargaban las escaramayolas y se tomaba bien agua. Cuando hacía calor, obviamente, nos refrescábamos, y si el molino no daba vuelta por falta de viento, alguien subía y hacía dar vuelta las paletas del molino para sacar un poco de agua para poder tomar. Entonces, en las estancias empezaron a venir algunas otras máquinas un poco más efectivas, y las estancias tienen esas perforaciones. La mayoría tienen molino. Ahora también se instalan algún tipo de bombas, como hay electricidad, entonces se puede sacar a través de bombas sumergibles. Y entonces estos son los primitivos molinos que se fueron instalando en nuestros campos, en los campos del departamento. Seguramente que en otra zona, en zona de tierra arenosa, es mucho más fácil la perforación. Y acá en esta zona, en la época de Frondizi, se hizo, YPF hizo un estudio, porque habían sacado algún tipo de elementos, de datos, que se decía que acá podía haber petróleo. Yo no sé si es que acá podía haber petróleo o si se estuvo haciendo un estudio en todo el país. Lo cierto es que vinieron gente de YPF, vinieron con máquinas perforadoras, no tan de menos máquinas que perforaban mucho más rápidamente, y los caños no eran tan anchos, pero hacían perforaciones rápidas, y muchos ganaderos y otros que no lo eran aprovecharon para que les perfore. Esto lo hacían fuera de servicio, por así decirlo, lo cobraban. No lo cobraban caro porque la máquina no era de ellos, nada era de la persona que lo hacía, pero fuera de horario iban y perforaban, y muchos pudieron obtener buena agua respecto a esas perforaciones que se hicieron en el departamento de Mercedes. Nunca supimos, nunca publicaron si realmente con los elementos que obtuvieron acá hay o no hay petróleo. Hablando así con alguien, con los que hicieron la perforación en Montecasero, para hacer las aguas termales, porque acá hicieron también una perforación para hacer agua, porque se iban a hacer unos piletones termales. No sé realmente qué pasó. Estuvimos en la escuela normal, se hizo un acto. Cuando se terminó el pozo, después se selló el pozo. Alguna vez siempre digo, voy a averiguar qué pasó con ese pozo, porque se selló, se obtuvo agua, todo para hacer unos piletones termales acá, y eso, reitero, se selló, no se utilizó más. Bueno, hablando con la gente, dijeron que en Montecasero perforaron casi 1000 metros y que pararon porque empezó a salir algo negro, oscuro. Entonces le pregunté, ¿petróleo? Y no sabemos, me dijo. Tenemos que analizar y perforar más y ver, y todo quedó ahí. Acá en Mercedes no sabemos realmente, o no sé yo por lo menos, qué es lo que pasó y por qué ese pozo se selló y por qué no se... Bueno, obviamente había que hacer una gran, y si se quiere esto poner en marcha, hacer una inversión importante para construir los piletones para aguas termales, y
y no sé si el agua que sale es apta para esto, no, bueno, lo voy a averiguar alguna vez, que estaba al frente de la Intendencia entonces era Jorge Molina, le voy a preguntar, y eso quedó en stand-by, como se dice, no se sabe qué va a pasar con eso, puede ser un atractivo también para el turismo. Ahora voy a ir a un libro. Mi abuela Sofía. Este libro lo escribió Mónica Báez. Mónica Báez, que nació en Buenos Aires, provincia, en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, es de sangre correntina, pues es hija de mercedeños, llamado Carlos Antonio Báez Pérez, egresada del Colegio Nacional J.J. Silva de Formosa. Mi abuela Sofía es su primera obra, quien establece una lucha contra el olvido. Claro, este libro está escrito para recordar y rendirle un homenaje a toda su familia. Como dice, mi abuela Sofía es una obra apasionante, donde la realidad y la ficción se fusionan en un espacio recursivo de distorsión y subordinación, es decir, en un debate dentro de la novela que crean luces de incertidumbre entre la ficción y lo histórico, sin poder distinguir la verdad histórica de lo imaginado, que en esencia es lo único verdadero. Bueno, es un libro que tiene muy poca ficción, y le voy a leer una parte porque refleja lo que era la Mercedes de antes. Y dice en el capítulo 7, página 115, ya habían pasado varios días después de la fiesta de Navidad y Año Nuevo. En el año 1919 había comenzado a transcurrir casi sin que nadie se diera cuenta. Mercedes, el antiguo y hermoso pueblo de la provincia de Corrientes, estaba haciéndose grande y crecía en el comercio, en habitantes y en sociedad. 1919, estamos hablando de 105 años del pasado. A pesar del progreso notable que se reflejaba día a día, las costumbres de sus habitantes seguían intactas. Los días de mucho calor invitaban a los pobladores a levantarse temprano o muy temprano y descansar durante una larga siesta. La cordialidad, los buenos modales, la elegancia y la cultura siempre fueron el distintivo de este lugar y de su gente. La escuela normal estaba próxima a comenzar a dictar clases al mes siguiente, y eso ya era suficiente motivo para que las personas dedicadas a la educación estuvieran en un constante trajinar preparando sus tareas del próximo año. Corría el mes de febrero y todo comenzaba a cobrar vida después de las vacaciones. Para la familia de Faustor, todo se iba acomodando a diario. Los hijos que habían venido a pasar las fiestas en familia, ya cada uno se disponía a seguir con sus respectivas obligaciones. Bueno, como dije, solamente es un fragmento de uno de los capítulos. Y acá retratan perfectamente cómo era Corrientes, Mercedes, en 105 años atrás. El movimiento, como Mercedes iba creciendo, también refleja esto de que, como habían sido las fiestas, los hijos venían a pasar las fiestas con sus padres. Casi era, eso era habitualmente
esto se cumplía así. Venían a pasar las fiestas con sus padres, ya se habían ido, uno a Buenos Aires, otro a otro lado, y venían a pasar las fiestas con sus padres. Generalmente los padres tenían unas casas muy amplias para albergar a todos. Pasaban la fiesta y después, obviamente, cada uno iba a su lugar de trabajo. Pero esto, reitero, era en esas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, mucha gente, mucha familia se reunía en su conjunto para pasar estas fiestas de Navidad y también de fin de año. A triunfar o morir. El sacrificio de un gobernador en la batalla de Pago Largo y la cruel matanza de los prisioneros. Hace 185 años, en las cercanías de Curuzú-Cuatiá tuvo lugar una feroz contienda en la que perdió la vida el gobernador correntino Genaro Berón de Astrada. Fue parte de un complicado entramado entre los unitarios emigrados. El bloqueo del Río de la Plata y la decisión de Rosas de disciplinar las provincias. Berón de Astrada había abierto los puertos correntinos al comercio y eso contrariaba las políticas centralistas de puerto y aduana única que desde Buenos Aires imponía Rosas. Genaro Berón de Astrada instruyó que no regresaría vivo de la batalla. Este militar y político correntino de 38 años, solamente 38 años, algo retacón, robusto, de cabellera rubia y ojos azules, vivía con sus hermanas, Bernarda y Margarita, en la casa paterna frente al río, en la que años después sería la calle Plácido Martínez, en la ciudad de Corrientes. Antes de partir, encargó al artista Juan Francisco Paisén un retrato por si no volvía, y así sus hermanas podrían tener, aunque sea, un recuerdo suyo. Sabía que para Juan Manuel de Rosas era una piedra en un zapato. Como el gobernador, desde el 12 de diciembre de 1837, Genaro Berón de Astrada, para hacer frente a una difícil situación económica, había abierto los puertos correntinos al comercio y eso contrariaba la política centralista de puertos y aduana única que desde Buenos Aires imponía Rosas. Cuando fue el bloqueo francés al Río de la Plata, Astrada envió emisarios para ponerse de acuerdo con esa fuerza y con el general oriental Fructuoso Rivera para poder acceder a otros mercados. Actuaría en consonancia con el santafesino Domingo Cullen, quien, luego de fracasar en su intento de lograr un acuerdo entre Rosas y los franceses, intentó un arreglo unilateral con estos últimos. Se valió de que, en el interín, la legislatura de su provincia lo había nombrado gobernador luego de la muerte de Estanislao López. Perseguido militarmente por Rosas y por el gobernador entrerriano Pascual Echagüe, debió huir y refugiarse primero en Córdoba, luego en Santiago del Estero. Ante la presión de Rosas, su gobernador lo entregó, enviándolo a Buenos Aires. Apenas estuvieron en territorio bonaerense, Cullen fue fusilado al pie de un ombú. Faltaba arreglar cuentas con Berón de Astrada, quien actuaba en la misma sintonía que Cullen y ya había establecido contacto con los unitarios exiliados en Montevideo. Rosas envió al gobernador Pascual Echagüe a someterlo. Echagüe, de 41 años, era un fiel aliado al gobernador bonaerense,
que además manejaba las relaciones exteriores, que había asumido como gobernador en marzo de 1832 y que, gracias a su buena gestión, había sido reelecto en 2 oportunidades. Le tocó encabezar las fuerzas que debían reprimir a los correntinos, quienes se habían pronunciado contra Rosas el 28 de diciembre de 1838 y habían osado declararle la guerra. El gobernador correntino estaba en apuros. El oriental Rivera no había cumplido su palabra de enviarle 4.000 hombres para engrosar sus filas, que estaban conformadas mayoritariamente por gauchos e indígenas con poca experiencia militar. Uno de los pocos oficiales valiosos con los que contaba era el coronel Manuel Olazábal, quien se había formado con San Martín y sus granaderos. Era su jefe de Estado Mayor. Echagüe iba al frente de 6.000 hombres, la mayoría de ellos de caballería y un par de piezas de artillería. Estaba urgido para evitar que Berón de Astrada se uniese con sus aliados de Montevideo. Los correntinos contaban con 4.500 jinetes y unos 500 infantes. Luego de algunos movimientos de su tropa, Berón de Astrada esperó a Echagüe a la orilla del arroyo Pago Largo, al sur de Curuzucuatiá. La batalla fue el domingo 31 de marzo de 1839. Berón de Astrada recorrió la primera línea de sus hombres arengándolos. En un principio, los correntinos lograron golpear primero cuando su infantería desarmó el centro de Echagüe, pero la experiencia de la caballería entrerriana, comandada por Justo José de Urquiza, fue la que volcó la suerte de la batalla cuando arremetió con fiereza en uno de los flancos de las fuerzas correntinas. Cuando el resultado era inevitable, a Berón de Astrada le habrían propuesto retirarse del campo de batalla, pero se negó. Que él había ido a triunfar o a morir. Dicen que respondió. Otros sostienen que en su huida su caballo terminó boleado. Terminó con 17 heridas de lanza cuando estaba en tierra. Los enemigos se ensañaron con su cuerpo, que había sido desmembrado. Una leyenda asegura que un entrerriano le quitó una lonja de piel de su espalda, desde el cuello hasta el muslo, con la que mandó hacer una manea. La pérdida de documentación y partes de batalla dieron lugar a que la falta de información se complementasen con historias incomprobables. Un cura se apiadó de los maltratados restos de Berón de Astrada y los rescató del campo de batalla. Pero el drama no había concluido. En el campo quedaron 1.900 muertos correntinos y casi 1 millar de derrotados se internaron en el monte para esconderse y escapar de la furia de los vencedores. Durante 2 días los entrerrianos se ocuparon de llamarlos, hablándoles en guaraní para parecer amistoso. En definitiva, muchos de los que habían peleado para Berón de Astrada no lo habían hecho del todo convencido por sus simpatías federales. Cuando finalmente reunieron a los fugitivos, cerca de 800, terminaron degollándolos, mientras una banda militar tocaba sin parar para ahogar los gritos de los que se enfrentaban a la muerte. El que salvó su vida de milagro fue Olazábal, quien había huido del lugar a todo galope. Rosas mandó acuñar medallas para los vencedores y la legislatura entrerriana una especial para Echagüe. De noche, por temor, el sacerdote entró a la ciudad de Corrientes junto a las hermanas del muerto
acomodaron sus despojos en un ataúd y, lejos de miradas indiscretas, lo enterraron en la tumba de la madre María Paula, que había fallecido en noviembre de 1837. Antes de colocarlo en el ataúd, cortaron pequeños mechones de su cabello. Actualmente sus restos descansan en la Catedral de Corrientes. Para el fin del siglo XIX, solo quedaban escasísimos sobrevivientes de aquella batalla. Uno era Juan José Urquiza, un esclavo africano que había sido criado por los Urquizas, y Victorio Gauna, un carpintero que ese campo regado en sangre de Pago Largo juramentó que algo haría para honrar a la memoria de los correntinos que allí habían caído si vivían para contarla. Cuando Rosas había caído, construyó una cruz usando la madera de ñandúay. Era de unos 4 metros de alto y la clavó en el lugar donde los prisioneros habían sido ejecutados. Colocó la leyenda: aquí yacen las cenizas de las víctimas de Pago Largo. El 31 de marzo de 1839, a cuya memoria dedica este recuerdo su compañero Victorio Gauna. Gauna falleció el 24 de agosto de 1899 y esa humilde cruz quedó como un triste recuerdo de una guerra civil, donde lo único que lograron fue matarse entre hermanos. Volviendo al tema, cuesta imaginar que alguien ordene degollar al enemigo, que el enemigo era su propio hermano, nacidos en una misma tierra. Que alguien ordene, cuesta imaginar, pero más cuesta imaginar es que quién podía llevar adelante esa orden, degollar a 800 personas, degollarlo. Puede ser, si ordenan fusilar, bueno, se le tira de lejos, es un poco, pero esto es ir a degollar entonces un campo que, como cuentan acá, que había una banda que tocaba para ahogar un poco el grito de toda esa gente que estaba siendo masacrada, que estaba siendo, y reiterando el término, degollada. Algo realmente, una batalla de una ferocidad, de un sadismo para con el enemigo, que no creo que hayan habido en otros lugares batallas semejantes. Está bien que siempre se cometen atrocidades en este tipo de confrontaciones, pero esto ya, con el enemigo rendido, ir a degollarlo. Vamos a ir entonces a un chamamé. Ya se sabe, por Alán Maidana y su conjunto. Ya se sabe. Hoy te he observado y he notado que tú estás tan diferente. Ya no sonríes, ya no se nota tu ternura al hablar. Estoy muy triste porque presiento que te
cosas y andate, ya ves, no andaré perdonando. Yo te dije, la gente fue comentando que siempre tú te burlaste de mí. No quiero sufrir más. Estoy muy triste porque presiento que te estás descontrolando y asombrado. Debo aceptar que he llegado a mi final. Ya se sabe que vos me andás traicionando. Toma tus cosas y andate, ya ves, no andaré perdonando. Yo te dije, la gente fue comentando que siempre tú te burlaste de mí. No quiero sufrir más. Bueno, fue el chamamé Ya se sabe, por Alan Maidana y su conjunto. Ahora voy a ir a Antonio Rivero. Hace unos pocos días se conmemoró entonces en el 2 de abril, cuando la Argentina retomó las Islas Malvinas. Y esta es la historia de Antonio Rivero, el famoso gaucho que enfrentó y expulsó por unos meses a los ingleses de las Malvinas. Esto ocurrió en 1833, casi 200 años atrás. 190 más o menos. Luego de la ocupación militar británica de nuestras islas, Rivero y sus compañeros se sublevaron contra las nuevas autoridades. Al decir verdad, hay pocos datos sobre la vida de Antonio Rivero, anterior a los sucesos ocurridos en Malvinas. Se sabe que nació en Entre Ríos, más precisamente Concepción del Uruguay, en 1808. También se sabe que viajó a Malvinas en 1829, junto a Luis Vernet, para trabajar como peón de los campos de las islas. Vernet había sido nombrado ese año a cargo de la comandancia política y militar de la isla Soledad por el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez. Durante su misión en las islas, Vernet impulsó la economía creando un saladero y una curtiembre, pero 4 años más tarde el diablo metió la cola. Saladero y curtiembre. Saladero, obviamente, como dice la palabra, para salar la carne y luego poder venderla, es decir, se la salaba para conservarla. Obviamente, en esa época no había cámaras frigoríficas ni demás. Bueno, acá en Mercedes tuvimos nosotros un saladero y también se exportaba el tasajo. Luego de haberla intentado en varias oportunidades anteriores, el 3 de enero de 1833, el Reino Unido ocupó las Islas Malvinas militarmente utilizando las fuerzas. John James Onslow, el capitán de la corbeta Clio, no dejó ninguna autoridad británica para gobernar el archipiélago, pero en cambio le dio al irlandés
William Dickinson la tarea de izar y arriar el pabellón británico cada vez que pasara un barco todos los días domingo. Dickinson, que venía de trabajar con Vernet y el capitán francés Juan Simón, aprovechando la ocupación británica, aumentaron el maltrato y las exigencias sobre los peones, que trabajaban en el campo, y la situación se volvió insostenible. El 26 de agosto de 1833, un grupo de ocho gauchos que aún vivían en las islas se rebeló con Antonio Rivero, a quien llamaban Antoc, a la cabeza. Actuando por sorpresa y armados, tomaron control de las islas y dieron muerte a los representantes de los británicos. Esto que impidió obviamente el izado de la bandera británica como había ordenado Oslo, el capitán inglés ocupante. En cambio, los rebeldes volvieron a izar la bandera con los colores argentinos. La insurrección duró 5 meses, mientras los rebeldes esperaban ayuda del gobierno patrio, pero nunca llegó. El 9 de enero de 1834, el teniente Henry Smith arribó a las islas a bordo de la fragata Challenger. Tenían la misión de asumir como gobernador británico, y su primera orden fue la de perseguir a Rivero y los demás sublevados. Esto lograron resistir por 2 meses, pero el 18 de marzo lograron capturar a Antonio Rivero, el último de los sublevados que aún no era prisionero de los ingleses. Los rebeldes capturados fueron enviados a Londres para ser juzgados, pero luego fueron absueltos y devueltos a Sudamérica. Llegaron a Montevideo y desde allí Rivero volvió a ingresar a la Argentina. Según algunos historiadores, Rivero se incorporó al ejército de Rosas y murió en un combate, enfrentando nuevamente a los ingleses en la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845. En esa fecha los argentinos actualmente conmemoramos el Día de la Soberanía Nacional. Bueno, y es bueno trazar un parangón, ¿no? Rivero, argentino, se enfrentó a una potencia extranjera o a un país extranjero, a los británicos. Fue capturado, enviado a Inglaterra, y allí fue absuelto, un rival de los británicos, alguien que incluso había matado a algunos británicos en las islas. Fue capturado, absuelto y pudo regresar a su país. Una lucha entre 2 países, Argentina e Inglaterra. Cuando se enfrentaron los argentinos ahí en Curuzucuatiá, cuando estaba recién leyendo respecto a ver en la batalla de Pago Largo, los triunfadores degollaron, mataron, masacraron a los que habían perdido. ¿Y quiénes eran estos? Sus mismos connacionales. 2 actitudes absolutamente distintas. Ahora voy a ir a un artículo que escribí ya hace bastante tiempo. La pobreza les quitó hasta la posibilidad de imaginar. ¿Cómo es actualmente la pobreza en la Argentina? Bueno, estos datos son los que yo había recopilado en ese entonces, ahora son aún más, hay más pobreza de esto, según las estimaciones, eran a finales del 2022 el 43%, ahora creo que hay el 50 y pico,
la pobreza urbana, afectando por privaciones económicas fundamentales en ese entonces a más de 17 millones de personas y 8,1 se encontraba en condiciones de indigencia. Esto ha ido aumentando, en vez de disminuir, ha ido aumentando. El porcentaje de hogares por debajo de la pobreza alcanzó entonces un 31, ahora está mucho más. Bueno, entonces este flagelo, la pobreza les quitó hasta la posibilidad de imaginar. Las otras carencias de estos niños: falta de estimulación, afecto emotivo, fiestas de cumpleaños y lecturas. Los niños en situación de pobreza padecen carencias materiales, pero también de espacios de estimulación, afecto emotiva, como sus paseos en familia, celebración de cumpleaños o un cuento en el ámbito del hogar, según esto es un informe privado. Un reciente estudio de la Universidad Católica Argentina, UCA, y la Fundación Arcor reveló que 2 de cada 10 niños no salen de paseo con sus padres. Estoy con datos anteriores, ahora esto es más aún, ¿no? Mientras que 4 de cada 10 no tuvo posibilidades de compartir narraciones orales. Diferencias que se hacen más significativas si se toma en cuenta el rango del ingreso de las familias o el lugar geográfico de residencia de los encuestados. Nadie les lee un cuento, mientras que un gran porcentaje de niños empobrecidos registran menos oportunidades de ser receptores de una historia o la lectura de un cuento. El porcentual desciende al 30% entre los que pertenecen a sectores con mayores o mejores ingresos. En tanto, las cifras oscilan del 42 al 30 y el 31% si los entrevistados habitan en el conurbano bonaerense o en las ciudades del interior del país. El niño que no accede a la narración de cuentos disminuye su estimulación de la imaginación, reduce su comunicación al vocabulario cotidiano y no incentiva el deseo de aprender a leer, explicó Liliana Carreras, licenciada en Ciencias de la Educación. La especialista puso como ejemplo el caso de un alumno que en el aula se expresaba con lenguaje neutro y escasa frases emotivas, por tener al televisor como único instrumento de contención familiar. La relación negativa frente a las oportunidades de ser receptor de un cuento alcanza el 13,5 puntos porcentuales y el 10,6 puntos en el caso de la oportunidad de un paseo de familia. Carrera precisó que la falta de esparcimiento o disfrute de algo placentero de los niños de estratos sociales bajos provoca pobreza de vínculos, ya que las salidas son solo para trabajar. Así el niño no se enriquece porque reduce el mundo al contexto más próximo. No logra saber cómo vive el otro e ignora lo que pasa fuera de ese entorno que se hace reducido, limitado, subrayó la especialista. Y la alegría y la diversión. A este cuadro se suma que habitualmente el niño, en situación de pobreza, realiza excursiones en contingentes o en el marco de la escolaridad, pero en raras oportunidades con sus padres. Carrera aseguró que esa idea de compartir en familia el ocio o el esparcimiento es prioritaria de la clase media o media acomodada,
y no de otros estratos sociales. En otro punto, el estudio sostiene que cuanto más pobres son los niños, menos posibilidades tienen de festejar su cumpleaños, relación que también se da entre quienes viven en el conurbano o en ciudades del interior del país. La gran mayoría, casi un 68%, lo festejó en su propia casa y solo el estrato socioeconómico medio alto se registra una proporción significativa que lo hizo en un salón o pelotero, casi un 40%. Asimismo, son residuales los casos de niños que lo celebraron en las escuelas, jardín, comedor o club social independientemente del estrato social. El informe evalúa que esto ocurre porque los festejos en espacios escolares sociales son secundarios frente al que se realiza en el ámbito del hogar. Ante este contexto, valen las preguntas sobre la responsabilidad social de los gobiernos y los sectores privados. ¿Dónde están las políticas sociales de comunas, provincia y nación para revertir estos cuadros de empobrecimiento total? Bueno, Reutertol ya lo escribí hace unos años y bueno, y lo traemos en la actualidad, años antes también, como la pobreza es una enfermedad que azota a nuestra sociedad. Los gobiernos deben tener la prioridad fundamental de atacar la pobreza. Acá lo estuve reflejando a través de todos los datos que fui comprobando, que pude recolectar, lo que le hace a los niños. Yo recuerdo que mi mujer, cuando era bibliotecaria de la Biblioteca Popular Belgrano, siempre tenía todas las semanas chicos que lo traían de las escuelas, de diferentes escuelas, para que ella les contaba un cuento o varios cuentos. Y en una oportunidad fui yo a la biblioteca y estuve un ratito ahí escuchando cuando le estaba contando los cuentos a los chicos, la cara de los niños que estaban pendientes, expectantes, siguiendo el hilo del cuento, tratando de interpretarlo, la emoción que tenían. Y entonces lo importante que es para un chico que le cuenten un cuento, lo importante que es para los chicos la relación con los padres, no, también la relación con grupo, con otros chicos y demás, pero lo importante es en el seno del hogar, cómo allí se va forjando su personalidad, cómo se va delineando la personalidad. Porque muchos dicen, es hereditario, sí, muchas cosas son hereditarias, pero otras cosas son formativas. Y un chico que no tiene una vida de hogar, que no puede ni incluso comer con sus padres, tiene que ir a un comedor, a un comedero, a un comunitario, en relación con otros chicos y no con sus padres, cómo esto va afectando su personalidad, cómo la va afectando casi negativamente esto. Entonces, por eso digo, y no, obviamente que esto no es un descubrimiento, la importancia que es la vida familiar, la importancia que es eliminar de cuajo la pobreza. La pobreza es, usted
hay una epidemia, bueno, los vacuna, y por ahí la epidemia se diluye, pero la pobreza, no hay una vacuna contra la pobreza. Son las políticas de Estado, cómo se deben implementar, porque esto es un perjuicio grandísimo. No es que dice, bueno, tenemos 2 o 3 años y después empezaremos. No, en esos 2 o 3 años se le hacen a los chicos, a los jovencitos, un daño que es totalmente irreparable. Bueno, estamos finalizando este programa y vamos a ir a un chamamé, Cuchillo y Chaira, por Marianela Obispo. Cuchillo y Chaira. Anunciando el amanecer, llegaba siempre Cuchillo y Chaira, buscando alguna changa, algo liviano pa'l jornal. La familia Obispo lo esperaba, porque entre historias y cuentos a todos alegraba. Dejó sus ventas por los ceibos, de hombre humilde y bonachón. En el recuerdo estarás presente por tu noble corazón. Cuchillo y Chaira, elementos infaltables en los menchos. Esto ha sido todo para este programa. Si el destino así lo permite, el próximo martes, a partir de la hora 21, estaremos nuevamente en este canal con un programa de similares características, y recordando que mañana, miércoles, luego del informativo de este canal, este programa va a ser reiterado a partir de la hora 14. Tengan ustedes muy buenas noches y muchas gracias.